Muchos de nosotros nos sorprendimos con la gran interpretación de Evan Peters como Jeffrey Dahmer, pero detrás de una gran adaptación siempre habrá bastantes detalles perturbadores. Por eso hoy les contaremos acerca de la difícil adaptación y reglas tan estrictas que tuvo que seguir este actor para interpretar el papel de este personaje tan icónico de los asesinos seriales. Peter ya tenía experiencia interpretando personajes de este tipo, pero la verdad es que quedó horrorizado al saber que le daría vida a este monstruo. No sabía si esto sería bueno o malo para su carrera. Interpretar a un enemigo público puede resultar devastador para un actor, pero aún así, Evan Peters decidió arriesgarse. Utilizó su misma técnica que usó para interpretar a otros personajes, pero eso no le fue suficiente, ya que Dahmer requería de muchísimo más, ya que las interpretaciones que hizo en American Horror Story no todos fueron personajes reales. Estudió por su cuenta a Dahmer y se preparó por sí mismo, incluso desde 4 meses antes de la grabación de la serie. Pero una de las reglas que fue bastante difícil para Evan tiene que ver con la preparación de su voz. Preparó su voz y las formas de expresarse escuchando una cinta que duraba 45 minutos, la cual estudiaba y volvía a escuchar cada día, encarnando poco a poco aquella piel. Evans comenta que Dahmer tenía una forma de hablar muy peculiar, así que tuvo que escuchar aquellas grabaciones todos los días, con la esperanza de poder aprenderse los patrones de habla de Dahmer, así como sus tonos de voz. No simplemente quería imitarlo, más bien quería que su forma de hablar sonara muy natural, así que también requirió la ayuda de un entrenador de dialecto, que fue supervisando poco a poco su avance. Incluso, después de que terminó su entrenamiento, sus compañeros de set se quedaron fríos al escuchar cómo había cambiado la forma de hablar de Evan Peters. Take back the complaint. I made you a sandwich. Una de las reglas a la que casi todos los actores se tienen que someter es con respecto a su cambio físico. En el caso de Peters, él no solo cambió su aspecto, sino que también tuvo que incluir el cambiar la forma en la que caminaba y su postura. Esto para poder dar una imagen más detallada de Jeffrey en el rodaje, ya que quería transmitir lo frío y extraño que era verlo andar. Para poder lograr este objetivo tan ambicioso, Evan utilizó pesas durante aquellos 4 meses antes de la grabación. Las amarraba a sus zapatos y alrededor de sus muñecas, así que podemos decir que utilizó estas pesas durante un total de 10 meses seguidos. Evan, al estar estudiando la personalidad de Jeffrey, se percató de que tenía una espalda muy recta al caminar y que cuando lo hacía ni siquiera movía sus brazos. Y para poder caminar de esta forma, tenía que saber cómo se sentía. Así que por eso utilizó esas pesas tan pesadas de plomo. Incluso en el mismo rodaje, sus compañeros de escena quisieron hacer una broma al escondérselas, pero se arrepintieron por completo cuando levantaron el bolso en el que guardaba aquellos pesados kilos de plomo. ¿Se imaginan a Peters con aquellas pesas y la grabación de 45 minutos en sus oídos? Sin duda una completa locura. Y una actuación auténtica requiere de cambios reales en la personalidad de los actores. Y muchos pensarían que lo más difícil de esto es el cambio físico, pero lo más difícil que tuvo que adaptar Evans fue la personalidad de Jeff. Jeff parecía una persona bastante tranquila, incluso en algunas ocasiones se veía un poco desconcentrado. Así que Evan Peters decidió dejar de ser Evan Peters para convertirse completamente en Jeffrey Dahmer, todos y cada uno de los días del rodaje. Tuvo que utilizar los zapatos que utilizaba Jeffrey Dahmer, sus jeans, sus gafas e incluso procuraba siempre tener un cigarrillo en la mano en todo momento, tal y como lo hacía Jeffrey Dahmer. Al igual que su voz, Evan quería que todas estas acciones externas fueran algo natural a la hora de hacer las grabaciones, y para lograr retratar esto, tuvo que ver muchísimos videos e imágenes de Jeffrey. Esto le sirvió demasiado, ya que también logró aprenderse todos los gestos y manías de Dahmer. Sin duda alguna, estudió hasta el más mínimo detalle de Dahmer. La siguiente regla también está relacionada con el cambio físico de Evan Peters.
El actor no solo utilizó las pesas para lograr una postura muy recta, también llevó un duro entrenamiento para mejorar su aspecto físico. Tal y como nos lo demostraron en la serie, Jeff entrenaba demasiado para poder verse atractivo, y Evan tuvo que hacer lo mismo durante los meses de rodaje. El actor entrenaba de 4 a 5 veces por semana, incluso cuando estaba en grabación, esto no lo detenía para ejercitarse. Solo que hacía rutinas muchísimo más cortas, pero 100% efectivas. Al estar entrenando de esta manera, también tuvo que cambiar un poco su dieta. Esta no fue tan rigurosa como en otros casos, ya que simplemente tenía que comer más. Su dieta consistía en tan solo mantener una alimentación equilibrada a base de proteínas, frutas y verduras. Él tendría que evitar solo los alimentos grasos y de difícil digestión, optando más por carnes magras y verduras. El interpretar a un monstruo tal y como lo fue Jeffrey Dahmer no es una tarea para nada fácil, ya que no solo requiere de un cambio físico, sino que también un cambio completo a nivel psicológico. El actor fue obligado a estudiar el material policial y público de las mismas entrevistas que le hicieron a Jeffrey Dahmer. En dicho material, además de las conversaciones algo agresivas que tuvo con sus abogados y un estudio con psicólogos, también se encontraba la última entrevista para el público, aquella que se tuvo con Stone Phillips, antes de su fallecimiento. Una de las cosas más impactantes para el actor encontradas en las entrevistas fue enterarse por el mismo Jeffrey Dahmer cómo había realizado aquellas atroces acciones, pareciendo una historia muy normal de su día a día. Algunos de nosotros pensaremos que la preparación psicológica no es demasiado difícil, pero en realidad es todo lo contrario. Imagínense escuchar todos estos diálogos perturbados y tratar de meterlos en la cabeza para entenderlos y actuar como si tú los hubieras cometido. Por este motivo es que una de las cosas más importantes fue la supervisión del psicólogo de Evan Peters. Esto para evitar que el actor quedara todo perturbado y traumatizado. Al interpretar la historia de alguien como Jeff, una regla que se tiene que seguir al pie de la letra son las entrevistas de los familiares. Así que lo más difícil que tuvo que afrontar Evan Peters fue el hablar con las familias de las víctimas, conocerlas personalmente, algo también requerido por Netflix. Peters se mantuvo siempre concentrado y decidido, con mucho respeto y comprensión ante aquellas personas que aún sufrían de los hechos. Junto con esto, comentó en una de sus entrevistas que tuvo que buscar en su interior para hallar la oscuridad que habitaba en él y así conectar de alguna manera con Jeffrey y poder dar a relatar una historia lo más auténtica posible. Y una de las reglas de oro, no solo para Jeffrey Dahmer, sino también para todos los del elenco, fue no romantizar a este monstruo. El director les dijo a los actores que en ningún momento deberían empatizar con todo lo que había cometido esta persona, ya que la historia no solo era de Jeff, sino que también de todas las víctimas que sufrieron. La historia estaría concentrada desde el punto de vista de las víctimas, cosa que no se logró, ya que incluso el propio Evan Peters, luego de adentrarse tanto a la vida de este personaje, comenta que logró conectar con él, a tal punto que comenzó a entender no solo su oscuridad, sino también sus debilidades, al igual que la culpa que sentía por sus acciones. No quiero decir que estoy justificando sus errores, mencionó a la presa Evan Peters, sino que más bien él había entendido el recorrido que tuvo aquella persona antes de llegar a ser lo que conocemos hoy en día. Sin duda sabía cómo quería hacerlo. Sus palabras para la prensa dijeron que daría el 120% de su capacidad para interpretar al monstruo de Milwaukee. Algo así como cuando Max Steel utiliza tanto acción turbo que su aura cambia a un color rojo. Toda esta carga física y psicológica a la que se sometió Evan Peters dio como resultado el increíble villano y protagonista que pudimos ver en la serie de Netflix, Dahmer. Otra de las reglas que para muchos sería algo tedioso es que Peters tuvo que estudiar toda la historia completa de Jeffrey Dahmer, desde sus inicios cuando era solo un pequeño niño, hasta incluso el divorcio y la poca comprensión que tenía por parte de su familia. Uno de los más duros para Peters fueron las burlas que le hacían en la escuela a Dahmer, ya que no solo se tenía que imaginar y verlo con claridad como si lo estuviera viviendo, sino que incluso toda esta práctica le trajo unas cuantas pesadillas en las noches.
Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de todas estas reglas que se tuvieron que seguir para interpretar a Jeffrey Dahmer? ¿Conocen de algunas otras? Los vemos en los comentarios.